Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Buenas noches, amigos, ¿cómo les va? Tanto tiempo de no vernos en vivo permanentemente. Bueno, hoy estamos en realidad con un lujo, peligroso lujo, ¿no? Porque estamos hablando de tener una clase magistral de Diego Giacomini en función de dolarización, en función de la reunión económica que hizo Juntos para el Cambio, de no saber qué opinar sobre el otro tema, ¿no? De todo reuniones económicas que no sabemos qué opinan ni qué dicen. Por lo menos Juntos por el Cambio sabemos que se reúnen, no sabemos lo que dicen cada uno, por supuesto, pero sí sabemos que frente de todos no hay reuniones económicas, están todavía luchando, peleando, enojándose por los cargos, cosa que pasa en ambos lados, ¿no? Los cargos es importante. Por un lado, Ocampo nos quiso explicar cómo es la dolarización en un trabajo que presentó, que coincidió con una explicación de Javier Milei de 1 hora y pico en el programa de La Nata, donde nos dijo cómo iba a ser la dolarización que él proponía, ya no quemando el Banco Central, sino, bueno, cambiando la dolarización por lo que tenía que cambiar y haciendo las cosas que había que hacer para que este país cambiara. Cosa que todo el mundo se pregunta si podrá, ¿no? Sabemos que Javier es muy efusivo, sabemos que a veces se le salta la cadena, sabemos que tenemos que hacer cambios profundos de arriba para abajo, en lo político, en lo sindical, en lo laboral, en lo previsional, en lo impositivo. Todo lo que hicimos en síntesis en estos 70 años, si uno analiza la historia, está mal. Entonces deberíamos hacer algo para que esté bien y mejore, ¿no? Y por otro lado, además de que mejore, que esto pueda ser un país vivible, el tiempo en que va a tardar en que esto mejore, porque la cosa es así. Estamos esperando una mejora de una magia, algún Superman que vamos a ver, tuvimos varios Superman a lo largo de estos últimos 70 años, y hasta ahora no los vi a ninguno vestido de rojo y azul, ni tampoco lo vi volar. Lo que sí vi volar la bonanza en Argentina, vi crecer la miseria en Argentina, vi cargo de que también somos culpables por omisión o por habernos callado la boca. Así que bueno, hoy preparémonos para esta clase magistral. Lo tengo, gracias a Dios, a Diego Giacomini. Después de tanto tiempo, Diego, ¿cómo estás? Tanto tiempo de vivo nuestro, pero nosotros estamos permanentemente comunicados, charlando de lo que nos pasa a este país. Y a veces me gusta, Diego, ya compré una 45, me faltan las balas nada más, porque no le encuentro mucha salida y cuanto más hablo con vos la veo más difícil. Primer tema. Las balas tienen precio en dólares, así que yo que vos me claro, voy a comprarlas. Cada vez se complica más. Oíme una cosa. Trabajar más horas para comprar balas. Primer tema antes de ir a la clase magistral que ya predije que vas a hacer. ¿Qué opinás de esta reunión de economistas de Juntos por el Cargo? Bueno, yo lo resumí. Sin propuesta, ¿no? Sin propuesta porque yo no vi nada todavía. Mirá, a ver si lo encuentro por acá, el tuit que yo subí. Sí, muy no bueno sé si el lo tuit. viste. Sí, nombré uno por uno, sí. que te cuento.
yo los conozco absolutamente a todos, a todos, a todos, a todos, y el tuit los nombraba de izquierda a derecha. Está Maxi Castillo, que tiene 4 años menos que yo, fue a mi colegio secundario, es profesor de mi colegio secundario. Maxi Castillo, quien trabajó con Quintana y Lopetegui en el gobierno de Macri. Está Marina Dal Poyetto, Sí. discípula del radical Miguel Bain, sí. que se moría haciendo lobby para ir al Banco Central de la República Argentina en la época de Macri. Políticamente Bain le había hecho la cuña y había logrado que pudiera acceder y ser directora del Banco Central. El presidente de aquel entonces me dijo, uy, me quiero matar, me tengo que bancar a Marina Dal Poyetto, que no sabe nada de moneda ni nada. Bueno, para su suerte, el presidente de aquel entonces se tuvo que ir, no se la tuvo que aguantar, y finalmente, como fue todo un desastre, tampoco dejaron que arribara Marina Dal Poyetto, que yo la llamo la señora puja distributiva. Ella, cualquier cosa que le diga, lo explica por la puja distributiva. Hace 30 años jamás acertó un pronóstico en su vida, jamás hizo un análisis económico de mediano y largo plazo consistente que acertara, pero así todo se postula para ser policymaker. Bueno, después está Luciano Laspina, lo conozco hace más de 20 años, economista del CEL, quería ser el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires cuando del CEL se candidateaba a ministro de Economía. Bueno, diputado toda la vida del PRO, economista jefe en el gobierno de la ciudad, del Banco Ciudad, con el PRO, o sea, dejó de trabajar en la esfera pública hace 20 años aproximadamente, cuando fue economista jefe de Broda un tiempito, y después ya se pasó a las filas del sector público. Un tipo que quería ser ministro a toda costa, de segunda línea en el gobierno pasado de Macri, los popes nunca le dieron bola, y desde aquel entonces dice, el próximo gobierno es mi turno. Vos sabés que no hay nada peor que un economista, profesión sobrevalorada, si las hay. Sí, señor. Preparándose años para acceder al cargo de ministro. Ese tipo llega y hace desastres. Es cantado, ¿no? Sigo. Después está la Cunza. La Cunza, compañero un año más grande que yo de la facultad, la Cunza estuvo en la Fundación Capital, la Cunza entró al Banco Central con Redrado, estuvo en Cancillería con Redrado, la Cunza fue economista jefe después de Laspina del Banco Ciudad, la Cunza fue ministro toda la gobernación de Vidal en la provincia de Buenos Aires, que fue un desastre, y posteriormente a eso desembarca y defoltea, pone el cepo en los últimos 3 meses de Macri. Meses de Macri. En 3 meses pone el cepo y defoltea. Pero quiere volver por la revancha. Después tenemos a Pratgay, en la foto, lo estoy nombrando de izquierda a derecha. Pratgay, que es el padre del desastre de Macri, el original, abre mal el cepo, deja un sobrante dinero que hace que el tipo de cambio, que estaba a 15, solamente, mirá que lo mal que bajó, que lo abrió, que bajó solamente a 13,50, y a los 4 meses ya estaba donde estaba, a 15 con el gobierno de Cristina, ¿no? Nos endeudó para es el padre del gradualismo fracasado, y el original pensador del endeudamiento, que el gobierno de Macri iba a tener financiamiento eterno durante los 4 años. Después está Lustó, sigo de izquierda a derecha, Lustó, el padre de la 125. Lustó también fue al Colegio Nacional de Buenos Aires. Casi el artífice de una guerra civil. Lustó en el 95 empieza su carrera en el sector público,
La gente no sabe esta En cosa. Banco Provincia. ¿Cómo? Antes. No, antes. Antes. Empieza en el Ministerio del Interior. Vos sabés estas cosas fabulosas del Estado. El Estado tiene 3 organismos que se ocupan de lo mismo, que son las finanzas públicas provinciales y la solvencia fiscal provincial. Tiene uno en el Ministerio de Economía, en el 9º piso desde siempre. Desde los 90 tenía otro en el Ministerio del Interior, que en ese entonces estaba en las manos de Corach, porque el Ministerio del Interior maneja lo que se llama ATN, adelantos transitorios, claro. Adelantos transitorios que el gobierno nacional le da discrecionalmente a las provincias. A la provincia. Y es un punto porcentual de todo lo que se recauda. Bueno, entonces duplicaron el Ministerio del Interior porque Corach quería saber cómo eran las finanzas provinciales. Ahí estaba Lustó, ahí empieza la carrera. Después pasa por el Banco Provincia, por el Ministerio de la Producción de Provincia, por el Ministerio de Hacienda de la provincia, por el Ministerio Nacional, por la Embajada de Estados Unidos, diputado, senador y ahora ¿quién es el jefe de gobierno? Jefe de gobierno de la ciudad. Y en el medio de todo ese derrotero de vivir por fuera de la propiedad, de la ética de propiedad privada y vivir con la nuestra, si no le alcanzaba con ese daño, es el autor de la 125. Sí, sí. ¿No? Totalmente y de acuerdo. Y finalmente está el que yo más respeto, que es Ricardo López Murphy, que cuando estuvo duró 15 días. ¿No? Así es. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando uno analiza... Tocando un solo presupuesto. Exactamente. Tocando un solo presupuesto. Les cuento, estaba él como ministro de Economía, estaba, ¿cómo se llama? Daniel Artana como secretario de Hacienda. Así es. Y Manuel Solanet como secretario de Reforma del Estado. Asumen y se encierran a estudiar el presupuesto y están 15 días deliberando todas las medidas. Salen, la anuncian y al día siguiente se tuvieron que ir. Se tuvieron que ir, sí. O sea, ¿qué quiero? Más allá de esto que lo digo medio en chiste, pero tiene algo de... No, es tragicómico, no es chiste. Tragicómico. Es que Maxi Castillo, Marina del Pocheto, La Espina, La Cunza, Prat Gay, Lustó, Ricardo López Murphy. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 economistas que todos ya estuvieron y todos fracasaron. Y no solamente ya estuvieron y fracasaron, sino que muchos están en la administración de lo ajeno, o sea, el Estado, de lo que es de nadie, porque la propiedad pública no existe, hace 20, 30 años. Entonces, realmente cuando las cosas empiezan tan alejadas, y de ahí viene que de no la saca ética, nada. Claro. de la ética, y tan desalineado de las buenas prácticas, tan alejado de la ética de la propiedad privada, porque a ver, esto es importante, si vos hace 20, 30 años que vivís en la esfera pública, vivís por fuera de la ética de propiedad privada, ¿qué quiere decir esto? Que vos, en el accionar profesional de todos los días, para ganarte tu sustento, no tenés que pensar en el prójimo. Porque, por ejemplo, yo trabajo dentro de la ética de propiedad privada. Para que a mí me paguen, primero me tienen que elegir voluntariamente. Y Obvio. Para que me elijan voluntariamente, el consumidor tiene que percibir que lo que yo le voy a ofrecer le va a servir. Claro. Y para que él tenga esa percepción, que se puede equivocar, yo antes tengo que pensar en qué necesita esa persona para ofrecérselo, que me elija, que me contrate voluntariamente y me pague espontáneamente, y recién yo obtengo un ingreso después de haber pensado en él, después de haber producido y creado un producto para él, y posteriormente recibo mi ingreso solo después de haberle dado algo a él que él eligió porque le sirve. Entonces,
Yo obtengo mi retribución después de hacer todo eso. ¿Qué quiere decir? Por eso es justo, por eso está bien, porque las dos partes ganan. Estos señores, hace 20 y 30 años, que no practican esto. O que ahí es como si a vos te digo, Raúl, andá a jugar al fútbol. ¿Y cómo vas a jugar al fútbol? ¿Hace cuánto que no jugás al fútbol? Bueno, estas personas no están acostumbradas a pensar en el prójimo hace años y años y años, en sus necesidades, pero se llenan la boca de que gobiernan por y para nosotros y que van a hacer las cosas para que estemos mejor. Entonces te das cuenta que si un tipo que hace 30 años que vive por fuera de la ética de la propiedad privada no tiene ni las mínimas chances de acertar y pensar, diagramar y aplicar lo que nosotros necesitamos. Y encima lo que necesitamos va en contra de sus intereses. Claro. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora que pusimos la obra Toc Toc en escena, sí, obviamente no sacamos ninguna conclusión porque no hay conclusión. La conclusión es lo que decís vos, que yo quiero que se lo digas a la gente porque a veces la gente no se da cuenta, que todos son un poco padres de fracaso, porque en realidad todo lo que estamos hablando no es nada nuevo en el ambiente, nada. Exacto. Hablamos en lo económico. En lo económico. Del otro lado, en el Frente para el Cambio no hay nada, directamente. Nada, absolutamente no hay poder, no hay ideas, hay un economista que no es economista, que es ministro de Economía, nada, cero. Propuesta cero. ¿Bien? Exactamente. Y ahí ahora llegamos a la parte en que todos están mirando a Javier Milei, sí, que la semana anterior, junto con un trabajo que vos comentaste, sí, de un economista Otero, Javier Milei explicó la dolarización. Ocampo. Javier Milei explicó la dolarización. Donde partía, de donde partiste vos, que pesos más, pesos menos, necesitábamos 35.000 millones de dólares para empezar a pensar a dolarizar. Sí. Yo escuché una excelente, una casi magistral de Diego Giacomini de el por qué no. Sin adjetivo calificativo, numéricamente hablando y con razonamiento puro económico. Contanos un poco. Bueno, perfecto. Hay una nota que escribimos con el profesor Mariano Fernández, publicada en Infobae, que se llama Errores, inconsistencias del nuevo proyecto de dolarización. Después hay un video en mi canal de YouTube. Excelente. Se llama Dolarización hecha a medida de los bancos. Bueno, voy a ser técnico y voy a ser muy claro. Punto número 1. Este proyecto presenta graves errores, ¿no? Errores de inconsistencia intelectual, lejanía de la realidad. Ahí, correcto. Y a su vez también está peleado con la ética. Cuando yo digo hecho a traje a medida de los bancos, entonces, si me permitís, lo voy a desarrollar. Dale. Primer problema. Hay que dividir en 3 secciones diferentes los comentarios de este proyecto. Ellos mismos dividen el proyecto en 2. Los comentarios tienen que ser divididos en 3. Vamos a empezar por orden. El primer trozo del proyecto, la primera mitad en la cual ellos dividen, es la mitad de la parte que se destina a rescatar las LELIQ y pases. Sí. Les cuento, Argentina hoy, la emisión monetaria total de Argentina, redondeando, son 18 billones de pesos. 18 billones de pesos. De los cuales 13 billones son LELIQ y pases. 13. Y 5 billones, estoy hablando de números redondos, son base monetaria. Billetes y monedas en poder público. En circulación. Billetes y monedas en los bancos y depositado en las cuentas de corriente de los bancos en el Banco Central. Listo.
Cuando vos haces esta suma, número redondo de vuelta, al tipo de cambio de hoy en día, más o menos, las LELIQ son 27.000 millones de dólares y la base monetaria 12.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué dice este proyecto? Dice, bueno, primero tenemos que conseguir los 27.000 millones de dólares para respaldar las LELIQ y pases. Porque eso está en el pasivo del Banco Central y el activo del Banco Central son espejitos de colores. Técnicamente son todos créditos del Banco Central contra el Tesoro. Contra el Tesoro. Le explico a la gente, cuando el Tesoro necesita pesos para pagar déficit fiscal, le dice, che, dame los pesos y yo te doy un papelito que dice que te debo esos pesos y te lo voy a pagar el día del arquero. ¿Okay? Claro, vos me prestás a mí pesos, yo te firmo un pagaré y así seguimos permanentemente y vos te llenás de pagaré y decís, esto es mi reserva, pero no vale nada. Importante, ese pagaré es intransferible y es en pesos, no tiene valor de mercado. Entonces, el primer paso de dolarización dice, necesitamos cambiar esos papelitos de colores por dólares de verdad para respaldar las LELIQ y pases. Tengo que ir al mercado. Entonces, dice, bueno, vos Tesoro, salí al mercado, endeudate, conseguí 27.000 millones de dólares y le cambiás esos 27.000 millones de dólares que conseguiste por los papelitos de colores. ¿Ok? Primer error. Imposible. Primer error. Argentina está en default. ¿Ok? Argentina está en default. ¿Qué quiere decir que Argentina está en default? Que Argentina no tiene crédito. Vos estás en default cuando nadie te presta. ¿Ok? De hecho, le piden al FMI, el FMI dice, no, a Massa le faltan dólares. ¿Acaso emitió deuda en el mundo? No. No, Argentina está en default. O sea, primera irrealidad. Nadie te va a prestar ese dinero. Listo. Vienen y como siempre, los optimistas del gol, más optimistas que Martín Palermo. ¿Cuántas veces escuchamos? No, porque vamos a venir nosotros y vamos a generar confianza, la compra en un kiosco, la confianza. Por arte de magia y nos van a prestar. Ok, te van a prestar. Listo, te cuento. Hoy no te prestan con un ratio deuda PBI del 82% al tipo de cambio oficial. No vale la pena hacer la cuenta, pero a cualquier tipo de cambio de verdad, la deuda, ese ratio sube al 130, 140, 150. O sea, si no te prestan al 82, menos te van a prestar al 130, 140, 150. O sea, segunda irrealidad. Tercera irrealidad. No termina acá. Digo, bueno, ok, Ocampo, te doy la derecha. Viene una hada madrina y dice, le vamos a prestar a Argentina. ¿Por qué? Porque Ocampo es simpático. Vamos a prestarle a Argentina. Listo. Ok. ¿Cuál es el problema? Los bonos de Argentina cotizan a 25%. Se llama técnicamente 75 bajo la par. ¿Qué quiere decir esto? Que vos para 75 bajo la par, que vos para conseguir $25.000 cash, te tenés que endeudar por 100.000. O sea, vos le entregás un papelito que dice, te debo $100.000 y ellos se dan vuelta y te dan $25.000. ¿Me entendés? Correcto. Sí, sí. Listo. Entonces, acá aparece el primer error intelectual de Ocampo y de Milei, que dicen la deuda no aumenta, porque ellos dicen, no, me saco la deuda del Tesoro que no vale nada y la cambio por esta deuda que me da algo. Error. Porque vos, para obtener 25.000 tenés que endeudar por 100.000. O sea, la deuda aumenta un montón. Te dicen, no, pero nosotros vamos a generar confianza. A ver, ¿cuánto? Ok, perfecto. La duplicás la confianza y en lugar de cotizar 75 bajo la par,
cotiza Sí, 5. cotiza 50 es lo mismo. 50, Es lo mismo. bueno, para que te den 25 Subí te 50. tenés que endeudar por 50. Claro. Tercer problema entendido. Listo. Cuarto problema, que no es menor. El default depende, entre varias cosas, pero una de las más importantes, del peso del endeudamiento. Entonces, si vos para obtener esos dólares obtenés nueva deuda, la deuda crece, como acabo de explicar. Si no estabas en default, te metiste en default. ¿Me entendés? Claro, claro. Si el hada madrina te prestó Y lo que con la vos tenés varita hoy es mágica, impagable, si lo multiplicás por 4 o por 2, es impagable 2 veces. exactamente. Y si alguien vino y te regaló plata, esa plata que te regaló te metió en default, porque Claro. te hizo crecer la deuda. Perfecto. Esto es el tema de las LELIQ. No termina acá. Dice, bueno, ahora con esos 27.000 millones de dólares de las LELIQ, Sí, hasta acá resolviste un problema solo, la LELIQ. que las LELIQ no Endeudándote. desaparecen. Pará, las LELIQ no desaparecen. Siguen Ajá. estando respaldando depósitos en pesos. Todavía no se dolarizó. Ah, ok. ¿Ok? Ok. Esos 27.000 millones de dólares se dicen, se agarran y se depositan afuera y se arma un fideicomiso. Quinto error intelectual. Un fideicomiso, lo que vos ponés en un fideicomiso, tiene que tener garantía. No existe un fideicomiso sin garantía. Y acá estás depositando los dólares que obtuviste con bonos con riesgo soberano argentino. Cero garantía. En el extremo, la peor garantía del universo. Sí. Lo apretaron, no se había dado cuenta Campo con esto. Lo apretan y le dicen, y modifican, lo aprietan, le hacen, le hacen notar que está mal. Le hacen notar que está mal y dice, bueno, se puede poner el FGS de garantía, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados. Primer problema, no es del Tesoro. Está hecho pelota ese fondo. Está hecho pelota ese fondo. Es de los jubilados. Segundo problema, hoy en día esos son 6.6 billones de pesos, nada más. O sea, es un poquito más de la base monetaria. Ahora, el 73% son bonos del Estado. O sea, el 73% sigue sin ser garantía de nada. Sin ser garantía de nada. Porque tiene riesgo soberano. ¿No? Claro. Bueno, después tenés, entonces, el 73% ya no sirve como garantía. Después, cuando vas y buscas más, hay entre 10 y 15 puntos porcentuales adicionales que son obligaciones negociables. Y mira, a ver cuáles son las obligaciones negociables. Entre ellas están las obligaciones negociables de YPF, que acaba de recibir una sentencia en contra, condenándolo a pagar 20.000 millones de dólares. Bueno, resumiendo, quinto error, no, el fideicomiso no tiene garantía. No tiene garantía, por ende no es un fideicomiso. No termina ahí. Ahora viene la segunda parte, la dolarización. Dice, bueno, atenti, las LELIQ y pases siguen estando. Los depósitos siguen en pesos. Las LELIQ y pases siguen respaldando, como hasta ahora en promedio, el 81%. Entonces, si vos te llevas... Generando si todos intereses. Corriendo... No, se dejan de emitir, eso está bien. Se dejan de emitir y no se pagan más intereses. Ahora. Ok. No se pagan más intereses como ahora. Cobran el interés del supuesto fideicomiso. Ajá. Los intereses del fideicomiso, porque tiene bonos, dólares, y van a pagar los intereses de las LELIQ y pases. Ahora, hoy en día, si todos corriéramos lo del sector privado a sacar los depósitos a plazo fijo, cada 1.000 pesos de plazo fijo, 810 están respaldados con LELIQ y pases. Entonces, si alguien se va a buscar 1.000 pesos,
el banco se tiene que dar vuelta en promedio y pedirle. estiman 810 del Liquipases. Entonces, como siguen estando con vida, por ahora, si alguien se quiere llevar los depósitos, se tienen que pagar con flujo y con stock del fideicomiso que se tiene que vender. Perfecto. Ahora, pasamos a la segunda, o sea, vieron todo lo que acabo de detallar. Pasamos acá todavía no cambiaste nada. No cambié nada. Hiciste el fideicomiso, tenés la LELIQ, cortaste los intereses y no fuimos todavía a la masa monetaria. Exactamente. ¿Por qué? Y después van a ver a lo que voy a ir. Dice, bueno, ahora hay que rescatar la base monetaria. La base monetaria, como dije, son 12.000 millones de dólares. Entonces, vamos a emitir 12.000 millones de dólares de deuda, además, que repito, si cotizan... No son 12.000. Al 50% son 24.000, si cotiza el 25 como ahora, son 48.000. O sea, vuelve a aumentar la deuda, se vuelve a profundizar el default que ya estaba. Si no estaba porque viene un vago, te meten de vuelta en default. Ya está, claro. Yo te digo esto nada más. Argentina tiene 47.000 millones de dólares de deuda con el FMI. Sí. Todo eso hay que pagarlo entre el 2024 y el 2034, ¿no? 32. 32. 2024, 2032. Argentina tiene 67.000 millones de dólares de deuda con los bonistas Nueva York. Con lo cual, el 80% de eso, de los pagos de los vencimientos, cohabitan con los pagos del FMI. Porque hay que pagarlos entre 2024, el 80% y el 2034. Esto de decir. Está bien. Te cuento. Sí, pero existen los dos. Hay 8 años, estás pagando los dos. Exactamente. Hay 8 años. Te lo cuento. Hoy en día, los vencimientos del 2023 son 5.300 millones de dólares. Los de la próxima presidencia, el promedio anual del 2024, 2025, 2026, 2027, 4 años, es 9.000 millones de dólares anuales. O sea, el doble de lo que no podemos pagar. Y si ese presidente es reelecto, en el segundo mandato, los vencimientos del 2028, 2029, 2030 y 2031, tirarnos un centro, Dieguito, dicen. No te tengo que tirar ningún centro, tenés que conocer la verdad. Son 19.000 millones. 19.000. O sea, 4 veces lo que no podemos pagar hoy. Entonces, cuando vos pones todo esto en contexto, te das cuenta que realmente, y acá viene lo interesante, vos decís, ¿por qué lo hacen? Porque quieren acceder al poder. Son demagógicos, ¿ok? Y después, cuando lleguen, van a ver qué hacen y van viendo y van actuando sobre la marcha. Porque yo todo lo que te acabo de describir... Igual que todos. Igual que todo. El que venga va a ser más de lo mismo, tenga la camiseta que tenga. Ahora, no termina acá los problemas y esto es muy interesante. Todo esto que acabo de explicar, para hablar mal y pronto, es una irrealidad, es una incongruencia, son errores supinos. O sea, no funciona. No termina acá. Vamos a la parte de la ética y después a los resultados. Vamos a la parte de la ética, que casi me olvido. Una dolarización tiene que tener, como tenía el proyecto original de Javier, que lo hicimos juntos, lo que se llama un encaje del 100%. ¿Qué quiere decir un encaje del 100%? Un encaje del 100% quiere decir que el sistema bancario, cuando vos vas y depositas $100 y los $100 pasan el cristal del otro lado de la caja o se meten en la maquinola automática, tienen que ser guardados.
el banco no puede agarrar esos 100 dólares, guardar un encaje, o sea, guardar el 20% y prestar el otro 80%, como hace con los pesos. ¿Por qué? Porque con los pesos está también mal. Porque se genera una corrida y ¿qué pasa? Sale el Banco Central. No puede devolver. Cuando no lo puede devolver, ¿qué hace? Emite. No es menor. Salva al banco que si no emite debería haber quebrado. Salva al depositante que si no emite se quedaba sin depósito. Pero salva a esos dos y el costo de salvar a esos dos imprimiendo billetes lo pagan es todos. Impuesto inflacionario, impuesto devaluatorio que pagan todos los depositantes que depositaron en un banco que prestó mejor y todos los ciudadanos que inclusive no tienen depósito. ¿Me entendés? Bueno, sí. Eso con pesos. Pero ¿cuál es el problema de la dolarización? Que no imprimimos. No imprimís dólares. Entonces, si vos no ponés el encaje del 100%, les estás dando la oportunidad a los bancos de crear, inventar dólares bancarios, crédito ficticio en dólares, lo que técnicamente se llama argendólares. Ya lo vivimos. Que ya lo vimos, hizo volar la convertibilidad por los aires. Claro. Ahora, vos me podés decir... 10.000 pesos, no, 10.000 dólares. Claro, no estaban los 10.000 dólares. Exacto, no estaban los... Bueno, con esto pasa lo mismo. Entonces, digo, ¿cómo puede pasar este proyecto de vuelta a lo mismo? Muy sencillo. A ver, yo digo, me pregunto, ¿es una dolarización hecha a medida para los bancos? Te cuento. Y si los bancos pueden inventar dólares de la nada, porque te inventan un asiento electrónico que dice que tenés 10.000, 15.000, 20.000 dólares en caja de ahorro. ¿Que te lo inventan cuándo? Cuando ellos mismos te inventan un crédito que no tiene contrapartida de ahorro y te dan un crédito en dólares y te lo depositan en una caja de ahorro. Sí. Después te van a cobrar una tasa de interés de ese crédito en dólares, una tasa de interés en dólares. Una tasa de interés que más adelante voy a explicar está condenada a ser, aunque dolarices, mucho más alta que en Estados Unidos. Con lo cual, te das cuenta que de este proyecto de dolarización, sin encaje del 100%, es un traje a medida para los bancos, porque les permite inventar depósitos de dólares ficticios, crédito en dólares ficticios y cobrar una tasa de interés alta ficticia. En dólares. Sin poner un dólar. Eso se llama prebenda. Eso se llama rentabilidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque obtenés una rentabilidad sin arriesgar tu capital, sin poner un mango vos. ¿Ok? Dicho esto, vos me podés decir, Diego, y entonces hay que hacer encaje fraccionario, hay que poner encaje de 100% sí o sí. Acá te han dicho un montón de cosas. Primero, me estoy tomando el avión. Segundo, ¿cuál es la solución a todo esto? Al margen de que termines con la dolarización, que está interesante. ¿Y por qué está hecho a punto de los bancos? Bueno, ¿por qué está hecho para los bancos? Dijiste, sí. Lo acabo de explicar. Ahora, ¿hay alternativas? ¿Se puede dolarizar con encaje fraccionario? Sí, se puede. Hay que armar una ingeniería financiera bancaria acorde para evitar este problema de la corrida, que la gente vaya a buscar la plata y la plata no esté. Bueno, ¿qué ingeniería hay? Primero, por ejemplo, lo voy a poner con ejemplos de bancos conocidos, a modo de ejemplo porque la gente no lo conoce. Por ejemplo, vos depositás en el Santander, que es un banco español. El Santander se da vuelta, inventa depósitos, inventa créditos, cobra tasa de interés desde la nada. ¿Y qué sucede? Se pone una banca
donde la banca casa matriz legalmente está obligada a responder en el caso de que haya corrida. O sea, vos le dejás al Santander Buenos Aires o Argentina multiplicar depósito, multiplicar crédito, pero a la hora de que haya corrida y vengan a buscar los dólares y los dólares no estén, le decís, escuchame, Santander España, vení, traed los dólares de España, de otros países, los ponés acá y respondés frente al público. Bueno, esto no está en el proyecto, ¿ok? Sigo. Yo nombré un banco extranjero. Eso sería posible. Eso sería posible, pero no está. Después vienen los bancos privados argentinos, donde hay un dueño con nombre y apellido doméstico que se le tiene que decir, mirá, podés, lo mismo, inventar depósitos de la nada, crédito de la nada, cobrar tasa de interés en dólares. Ahora bien, si te vienen a buscar los dólares no están, respondés con tu patrimonio, respondés con tus activos y te haces cargo. Esto tampoco está. Ahora, para que esto sea así, tanto para el caso extranjero como para el caso doméstico, dado el prontuario argentino, todo esto debería estar en tribunales exteriores. No está tampoco. Bueno, hay un problema mayor que acá surge. Argentina tiene además bancos públicos. Está el Banco Nación, está el Banco Provincia, está el Banco Ciudad, están los bancos provinciales estatales. Así es. Y acá entramos en un problema. ¿Por qué? Porque esos no tienen capital para responder. Si vas a buscar los depósitos ahí, nadie... Estás muerto. No es responsable. Entonces acá, en los dos primeros casos, no está, porque a ver, ¿y por qué digo? Y me pregunto, forma de pregunta, ¿es una dolarización hecha a medida de los bancos? Y porque le dejan hacerse el negocio, pero cuando el negocio, en la época pero no de ganancias está todo bien, pero cuando el negocio se da vuelta y vienen las quiebras, no se hacen responsables, ¿ok? Porque no tienen que afrontar con dólares de capital propio. Y después está el problema de los bancos estatales de gestión estatal, que fuiste, eso no hay manera de responder de ninguna forma. Con lo cual, en el fondo, esta ingeniería sería viable para países donde no hay banca estatal, pero acá, como hay banca estatal y con un peso relativo fuerte, esta solución de responder con capital propio y legislación exterior con bancos nacionales no va. No funca. Ahora, hay otra ingeniería que es, bueno, vos dolarizás. Entonces, si vos me decís que todo este proyecto, lo voy a poner en términos metafóricos para que el público lo entienda sencillo. Vos presentaste este proyecto. Después de sacarte una foto en la Reserva Federal con Jerome Powell. El presidente de la Reserva declaró que va a mandar el proyecto de ley al Congreso Federal de Estados Unidos, que ya lo tiene hablado con el presidente. ¿Nos puede gustar? ¿No nos puede gustar? Eso ya es harina de otro costal. Es otra discusión. Pero dice, bueno, por una cuestión geopolítica, estratégica, etcétera, 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 Estados Unidos apoya la dolarización de Argentina y aporta el señoriaje. O sea, la Reserva Federal pasa a ser prestamista de última instancia, para decirlo fácilmente, de Argentina por X cantidad anual. Bueno, ahí sería consistente porque mitigarías el problema del riesgo sistémico. Bueno, esto tampoco está. Entonces vos ves cómo desde el punto de vista profundamente monetario, técnico, al no tener encaje del 100% y al no tener ninguna de estas soluciones, esta dolarización en términos de estricta ingeniería monetaria es mala. ¿Por qué es mala? Es mala porque alienta la corrida bancaria, porque el mercado sabe esto, y esto va a hacer que la dolarización sea percibida como
transitoria, no como permanente. Entonces la dolarización nace con el alien de la corrida bancaria dentro de sí, que en algún momento va a terminar saliendo. ¿Ok? Ahora, voy a lo último, que es el término de resultados. Hay dos posibles resultados, bueno y malo. Boca, River, blanco y negro, cada uno póngale la camiseta y el color que quiera. Empecemos por el bueno. El bueno es cuando la dolarización es percibida como permanente. ¿Ok? Cuando la dolarización es percibida como permanente, la tasa de interés converge a los niveles de Estados Unidos, la inflación baja, puede no bajar como los niveles de Estados Unidos, pero baja y baja fuertemente. Y baja un ejemplo de ese caso es Ecuador. Podría hacerlo, pero del otro lado baja más que lo que va a bajar en una dolarización que no es percibida como permanente, sino como transitoria. Una dolarización con todos estos problemas es una dolarización percibida como transitoria. Al ser percibida como transitoria, voy a hablar sencillo, hay un riesgo de que la dolarización se dé vuelta. ¿Ok? No hay más riesgo de devaluación, pero hay riesgo de default. Claro. Con lo cual, la tasa de interés en dólares de esta devaluación percibida transitoria porque está mal hecha, o no se hizo todo lo que se debía hacer y bien hecho previo a ponerla, hace que la tasa de interés de Argentina sea más alta que la tasa de interés de Estados Unidos. Estados Unidos no tiene riesgo de devaluación ni de reversión de la dolarización, y esto sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa tasa de interés más alta de Argentina, que ya expliqué por qué, hace que entren capitales del mercado internacional. ¿Por qué? Porque van a entrar, ¿para qué? Para financieros. Ganar, claro, financieros. Para ganar tasa alta en dólares. Como dicen la gente de izquierda, la bicicleta financiera en dólares. Con seguridad, porque ahora tenés la bicicleta que el peso, el carry trade, que el peso le va ganando al dólar y tenés que salir justito. Acá no tenés ese riesgo porque está dolarizado. Entonces, entras y empezás a ganar dinero con en tasas positivas, claro. Eso te genera entrada de capitales por la cuenta de capital de la balanza de pago. Esa entrada de capital por la balanza de pago te genera déficit de cuenta corriente. ¿Por qué? Esa plata te presiona sobre un exceso de demanda, sobre un exceso de consumo, sobre un exceso de importaciones por cuenta comercial. Y encima estás pagando deuda e intereses que va a la cuenta corriente. Entonces tenés superávit de cuenta de capital, déficit de cuenta corriente, que te empuja la demanda agregada para arriba, vas a tener buen nivel de actividad al principio, te va a bajar la inflación, pero menos, porque la tasa de interés es más alta que en Estados Unidos, entonces, sensiblemente más alta, entonces la inflación va a ser más elevada. Ahora, ¿qué sucede? El tipo de cambio sigue existiendo. Y acá sorprendo a la gente y espero que comprenda. El verdadero tipo de cambio es entre los bienes del mundo que se comercian internacionalmente y los bienes mercado internista, domésticos, que no se comercian internacionalmente. El ratio de ese precio es el tipo de cambio. Que vos lo expreses en dólares, en yuanes, es lo mismo. Euros, sí, es anecdótico. El verdadero tipo de cambio es entre lo que se comercia en el mercado internacional y lo que no se comercia en el mercado internacional. ¿Qué sucede? Es lo que nos está pasando hoy con respecto a la gente que viene de Chile o de Uruguay a comprar en Argentina.
Bueno, cuando entra Porque en valor en los dólares es regalado. ahí va, cuando entran los dólares por cuenta de capital y generan presión de demanda, los precios en el mercado doméstico empiezan a subir, porque hay presión de demanda. ¿Cuáles suben? No suben los que se comercian internacionalmente, porque compiten, suben los mercados internistas. Para que se entienda, va a subir el precio del peluquero, va a subir el precio del club, va a subir el precio de Giacomini si lo querés contratar para una conferencia. Entonces, claro, ¿qué sucede? Un ratio, precio internacional versus precio doméstico. ¿Qué sucede? Se aprecia el tipo de cambio. Nos empezamos a hacer caros en dólares. En dólares. Estamos dolarizados, el peluquero pasa de 5 a 7, a 9, a 15, a 20 dólares. Esos precios relativos son insostenibles para una economía dolarizada y encima con mucho menos productividad que la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos peor capital físico instalado, no hay duda, menos máquinas, menos tecnología, y cada vez tenemos peor capital humano, que explica el 75% del crecimiento. Pero entonces, obviamente que yo ya estoy convencido antes de que vos hablaras ahora, porque leí tu artículo y lo escuché, lo de Gluti realmente no hay por dónde darle, que la dolarización es imposible en Argentina. Ahora, la dolarización es imposible, punto uno. Déjame, claro, el peluquero no es transable como está poniendo ese a Gabriel Cuevas. ¿Cuál es el punto acá interesante? Que cuando esto empieza a suceder, ahí pasamos de la fase expansiva, donde el nivel de actividad aumentaba y los precios de los no transables subían, los capitales que antes habían entrado dicen, che, rajémonos de acá antes que esto se acabe. Cuando se empiezan a ir los capitales, entras con otro problema. Empieza la fase recesiva, empieza a ajustar vía cantidades y empieza a caer el nivel de actividad, empieza a aumentar el desempleo. Y como se van los capitales, se van en dólares. La economía empieza a perder liquidez, empieza a perder monetización. ¿Y qué sucede? Más con el prontuario y la historia que tenemos. Sí. ¿Quién te asegura ahí que se termina la dolarización? Porque en las provincias empiezan a emitir sus monedas. Cuasimonedas. Cuasimonedas. Entonces, es muy interesante esto porque yo creo que hasta si esto llegara a pasar, puede ser el germen de una futura secesión y desarme del Estado Nacional, ya llegado a este punto, lo cual a mí me causa simpatía y una sonrisa, lo debo admitir. Ahora, lo que hay que ver, todo esto más aún con que ya nos llevamos puestos una convertibilidad. Una convertibilidad es una dolarización imperfecta, hablando mal y pronto, es como un paso previo a la dolarización. Nos la llevamos puesta con un gasto público de 25 puntos del PBI y una presión tributaria de 21,20. Hoy en día tenemos un gasto público del 43 y una presión tributaria del 37, ¿ok? Del 32. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que estamos, y si a esto le agregamos que tenemos peor capital físico instalado que cuando se cayó la convertibilidad, que veníamos de 10 años de inversión respetable con la convertibilidad, si a este le agregamos que los jóvenes estaban mucho mejor preparados y el capital humano hace 25 años era mucho mejor que ahora, realmente vos para dolarizar deberías achicar el Estado entre 15 y 18 puntos porcentuales de PBI con el andamiaje institucional existente, con las reglas existentes, donde, escuchen bien, de esos 43 puntos de gasto público, 24 están en Nación, 18
16 están en provincia y 3,5 están en municipio. ¿Ok? La recaudación, 14,5 están en provincia, 16 en nación y 1,5 en municipio. Municipios. Quiero decir que para cambiar esto, depende que se pongan de acuerdo en hacer lo que no quieren hacer, lo que no les conviene hacer, un Congreso Nacional, un Poder Ejecutivo Nacional, 24 poderes Gobernadores provinciales con 350 ministerios, 24 congresos provinciales, de los cuales 14 son bicamerales y 10 unicamerales. Después, 2.300 intendencias con 2.300 legislaturas. Entonces, cuando vos entendés esto, te das cuenta que, y esto es muy importante, que esto está a años luz de poderse hacer. Y esto es importante. Yo no estoy en contra de la dolarización. O sea, intelectualmente, yo no te hablo de soberanía monetaria, yo no te hablo del peso, yo no te hablo de que tenemos que tener política monetaria, no te digo tenemos que tener Banco Central, no. Al mismo tiempo te digo, Argentina está perdida mientras tenga peso, Argentina está perdida mientras tenga política monetaria, Argentina está perdida mientras tenga Banco Central. ¿Por qué? Porque nunca nadie va a ahorrar en el peso que emite la política monetaria del agente Banco Central en nombre del principal Estado argentino, políticos argentinos. Entonces, eso te hace que el sistema monetario argentino, en términos dinámicos, sea explosivo, esté condenado, porque para que pudiera funcionar con peso, nos deberían convencer a todos al mismo tiempo que ahorráramos desde el segundo uno todos en pesos. Porque cada vez que ahorramos en dólares es una caída de la demanda de pesos, un aumento de la demanda de dólares que genera un exceso de demanda en el mercado cambiario que se corrige con un salto del tipo de cambio primero y que genere un exceso de oferta en el mercado monetario que después se va limpiando con cada vez más inflación. Y todo esto porque no ahorramos en pesos. Entonces, cierro. Perdón. Sí. Yo creo que lo que explico de dolarización tiene valor porque yo creo que es una de las alternativas posibles, no la única. No la critico, la defiendo, pero esto están mal diseñadas, mal diseñadas, tienen errores, son inconsistentes, están pensadas totalmente fuera de la realidad de Argentina y están a años luz de poder ser implementadas. Esa es mi crítica. Y me preocupó porque lo pienso hace rato, ¿no? Lo que dijiste vos. Podemos llegar para hacer una resolución de ese tipo a una disgregación nacional. Porque en algún momento, obviamente, este sistema, que es explosivo, recesivo y hambreante, tiene que explotar. Bueno, mira, yo a tu público le voy a contar 2 minutos, muy rápido, dale. 2 minutos. No se agarren de los pelos, el liberalismo moderno, no Diego Giacomini, demuestra mediante la praxeología de la escuela austríaca que la solución es solo en el largo plazo y es desarmando el sistema actual. Desarmando el Estado-Nación, más constitucionalismo, más democracia representativa. No democracia, representativa. Entonces tiene que haber profunda secesión, unidades administrativas pequeñas en las cuales puede haber democracia directa y puede haber gobiernos que cuando votás con nombre y apellido te pueden permitir permanecer fuera de lo que se votó si votaste en contra, y que eso es lo que se llama anarquía del libre mercado. Pero dicho esto, lo que quiero decir es, no hay que ponerse los pelos de punta. La República Argentina, la Constitución de Alberdi, en 1853, la Confederación, nace con una secesión. Argentina tiene en su génesis una secesión, que es la secesión de la provincia de Buenos Aires de la Confederación. Buenos Aires se abrió y durante 7 años fue otro país.
y nadie se desgarró las vestiduras, la gente siguió viviendo, la Confederación se organizó con Urquiza, el primer presidente, no estaba Buenos Aires, era una secesión, era la Constitución, justamente la Constitución tiene su primer renovación en 1860, cuando vuelve Buenos Aires a la Confederación. Entonces, ¿qué? Lo uso como ejemplos locales, domésticos, que no tiene que haber una guerra civil, no tiene que haber matanzas, es posible, se puede vivir después de una secesión, no hay que tenerle miedo. Ahora, si se llegara a dolarizar y se abre la puerta a la secesión, y la secesión es la contrapartida de la confederación. El derecho a confederar es una cara de la moneda, me confedero en libertad, porque me gusta, porque me conviene, porque me sirve asociarme y cooperar con estos otros confederados. El día que no quiero más, me desconfedero, me secesiono en libertad sin violencia. Esto es lo que hay que entenderlo. Ahora bien, el liberalismo explica que todas las reformas estructurales se hacen de un plumazo con la selección. Imagínate, cambio el nombre. No nombro una provincia. Digo, el Alto Valle del Río Negro se separa. Se secesiona en libertad, sin violencia. Encima tenemos las condiciones dadas porque no tenemos un ejército que te vaya a castigar, a reprimir. Bueno, mira, se saca el endeudamiento de encima. Se saca el Mercosur de encima. Puede empezar a hacer tratados bilaterales con 10, 20, 50, 100, 150 países. Se saca 3 niveles de Estado de encima. Basta de las 2.300 legislaturas, los 24 congresos provinciales, el Congreso Nacional con los 20 estados. Basta de todo eso. Me saco el Banco Central de la República Argentina de encima. Me saco el peso de encima. Me saco la política monetaria fracasada de Argentina de encima. Me saco el ratio de deuda del 140% bien medido de encima. Me saco el default de encima. O sea, el que se secesiona hace todas las reformas estructurales de encima y después va a tener que empezar a hacer las cosas bien. Y nada es un lecho de rosas instantáneamente. Pero todas esas reformas estructurales se hacen con secesión. Las que no Gracias, se pueden Diego. hacer hoy en día. No lo dice Diego Giacomini, lo dice el pensamiento del liberalismo moderno siglo XXI que se ha escrito en los últimos 30 años. Gracias, Diego, por la clase magistral. Fue mucho más de lo que yo pretendía y creo que con lo que el público pretende de vos, como siempre. Siempre das un poco más. Gracias porque la verdad, de todo lo que había leído tuyo, más lo que te había visto, hoy redondeaste más todavía la idea. Te agradezco mucho, lo mismo que la gente que te está viendo y que está mandando mensajes y que por supuesto te aprecia, te quiere. Muchas gracias. Y te pide mucho de que nos ayudes a mejorar. Mira, así que, o a pensar por lo menos, ¿no? Y cierro, me gustaría que me dejes un minutito. Yo hago mucho por ayudarme a mí y trasladar estas ideas a todos. Tenemos que pensar que nadie nos va a resolver la vida desde afuera por arte de magia, ningún político. No esperemos soluciones mágicas. El otro día un chico me escribió y me dijo, es verdad que está difícil dolarizar, porque si Milei no dolariza, yo me voy del país. Y yo le dije, conceptualmente, entiéndanme, vos no podés atar la decisión de tu vida, irte a otro país, porque venga un político y dolarice o no. Tu proyecto de vida no tiene que estar atado a una medida de política económica, ni de política de un político institucional. Vos tenés que buscar tu futuro y tenés que, si el Estado es lo que es, tenés que tratar de evitarlo lo máximo que puedas, gambetearlo lo máximo que puedas por todos los medios. Tirale tacos, caños, sombreros, rabonas, todo.
Gracias, Diego, como siempre, un gusto y gracias por todo lo que nos brindás a lo largo de todos estos tiempos. Un abrazo grande y próximamente seguiremos charlando para sacarte un poquito más de todo lo que vos decís, porque siempre tenés más. Te agradezco un montón. Inglaterra Gracias. se acaba de separar de la Unión Europea, se sesionó y ahí anda. Así ¿Eh? así es. Okay. Te mando un abrazo muy grande y gracias de parte mía Hasta y de luego. todo mi público que es tu público. Raúl, Un abrazo grande. Chau, hermosas tus entrevistas siempre. Gracias. Gracias a vos. Chau, chau. Chau, Y a chau. todos ustedes, por supuesto, estelarmente se los digo, Diego Giacomini. No hay más nada que hablar. Adelante con la próxima clase que escucharemos de Diego próximamente. Un abrazo para todos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximamente. Chau, chau.